Hay semanas claves en todos los gobiernos, pero sin duda lo que sucedió la semana pasada hace de ese momento uno de los momentos más complicados del gobierno del presidente Gustavo Petro. Primero, se produjo este acalorado Consejo de Ministros el 31 de enero, en el que el presidente llegó ofuscado, pidiéndole cuentas a sus ministros y muy molesto por la baja ejecución. Lo que pasó allí todavía es un misterio y las noticias son todas muy confusas. Se habló inicialmente de una nueva crisis ministerial, una noticia por demás sombría, porque sería la tercera crisis ministerial en tan solo un año y medio de gobierno. Minutos después de que se conoció la noticia de que iba a haber cambio de ministros, la propia presidencia dijo que no era cierto. Lo que sí fue real fue la renuncia irrevocable del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, el sabio González, un funcionario dedicado que se metió a fondo a sacar adelante uno de los mejores planes de desarrollo que haya podido tener Colombia, pensado por primera vez desde el territorio. No obstante sus grandes aportes al gobierno de Gustavo Petro, pues tuvo que salir porque no era un yes man. Era un hombre que le decía la verdad al presidente y eso le costó muy caro. Cuando pensábamos que la semana ya estaba cargada de un ambiente duro y tenso, pues reventó el viernes otro episodio, aún más complicado. El presidente en su cuenta X salió a decir que había una ruptura institucional porque de manera ilegal estaba siendo investigado por la Fiscalía de Francisco Barbosa. El fiscal que había decidido allanar días antes la sede del Movimiento Colombia Humana, el movimiento político a través del cual se hizo la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y las instalaciones de FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores en Bogotá. Ambos allanamientos eran producto, aparentemente, de una investigación que estaba adelantando la Fiscalía por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La Fiscalía habría descubierto un aporte de 500 millones de pesos, unos cerca de $127,000, que habría hecho ese sindicato de FECODE a la campaña de Petro y que había posiblemente llegado a las arcas de Colombia Humana. Mónica, antes de terminar el actual periodo de la Fiscalía Barbosa, impuso una investigación por la donación de 500 millones de pesos que FECODE hizo al partido de Petro, aunque los investigadores creen que llegó a la campaña. La Fiscalía tenía sospechas y tiene sospechas de que este aporte no haya sido reportado a la autoridad electoral como lo ordena la ley. Estos allanamientos produjeron una reacción por parte de Gustavo Petro, quien salió a decir que había una conspiración por parte de los sectores corruptos de la Fiscalía para buscar que él saliera del cargo. Fue entonces cuando vino un comunicado de presidencia que apareció en su cuenta y por primera vez el presidente Petro habló de que había una ruptura institucional. Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia. He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan. No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República. Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito.
Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo, incluso hechos repetidos varias veces en campaña de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso, se criminalizan con desespero. Aunque el presidente mezcló peras con manzanas y metió en el mismo bulto el caso que hoy tiene en suspensión a su canciller Álvaro Leiva, lo cierto es que le asiste la razón cuando dice que la Fiscalía está haciendo unos allanamientos para investigar aportes a partidos que en otras ocasiones la propia Fiscalía ha obviado. Desde hace mucho tiempo, las campañas políticas han decidido recibir aportes a través de los partidos políticos que integran o que apoyaban y que apoyan los candidatos que aspiran a la presidencia. La campaña de Juan Manuel Santos hizo lo propio, canalizó a través de los partidos Liberal, Cambio Radical y la U los aportes a su campaña. El candidato Iván Duque lo hizo a través del Centro Democrático, como bien se registró en su momento. Y en ninguno de esos dos casos ni se allanó al Centro Democrático, ni se allanó al Partido Liberal o a Cambio Radical, sino que simplemente se cerraron las investigaciones, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Fiscalía. Dicho esto, que un presidente hable de ruptura institucional también es muy arriesgado. A pesar de que Barbosa ha sido un fiscal que ha hecho de la Fiscalía un órgano de oposición al servicio de sus pretensiones políticas tan mezquinas como irreales, hablar de ruptura institucional por parte de un presidente en momentos en que hay una crisis en su gabinete, pues es una exageración que nos puede costar también caro. El profesor Rodrigo Uprimi, que también ha sido un crítico muy fuerte de la Fiscalía de Barbosa y de la propia procuradora Margarita Cabello, le recordó al presidente Petro que como mandatario está en su deber no de instigar una ruptura institucional, sino de llamar a la unidad nacional. He rechazado extralimitaciones de la procuradora y del fiscal Barbosa. Rechazo igualmente esta declaración del presidente Petro que agrava los riesgos de ruptura institucional. Su deber como jefe de Estado es el contrario, garantizar la unidad nacional y el respeto de Constitución. Es preocupante que Gustavo Petro tenga en la Fiscalía y en la Procuraduría no a unos funcionarios probos, sino a unos enemigos políticos. Eso es real y es problemático. Pero los errores que está cometiendo en materia de gobernanza, luego de 1 año y medio de estar en el poder, no se le pueden achacar todo a sus opositores. Este gobierno, que era el gobierno del cambio, está muy lejos de sus metas del primer año de gobierno. Y cuando se pone la lupa sobre cómo es que funciona este gobierno, llega a una conclusión, y es que hasta ahora el presidente Gustavo Petro, luego de 1 año y medio de haber llegado al Palacio de Nariño, pues todavía no gobierna. Esa labor la delegó a su funcionaria de confianza, la eficaz y leal abogada Laura Saravia. Puede que en su momento esa haya sido una fórmula audaz, pero todo parece indicar que la receta ya no le funciona. El gobierno es un desgobierno que ya empieza a pasar aceite. En su primer año, los índices de ejecución presupuestal fueron los más bajos en los últimos 10 años. A pesar de que Petro le entregó un presupuesto histórico al Ministerio de Agricultura para la reforma agraria y de que por primera vez en la historia hay un consenso entre el gobierno y los sectores ganaderos para hacerla, los avances son escasos y los datos de las compras de tierras inciertos y contradictorios. No se sabe ni siquiera la cifra exacta de tierras compradas. La Agencia de Tierras
dice que son 200.000 hectáreas, mientras que el Ministerio de Agricultura dice que son 118.000. Si uno desagrega esos confusos cuadros, llega a la conclusión de que la cifra es otra y de que el número real de hectáreas compradas es de 57.000, de las 500.000 que el gobierno tenía proyectadas para el primer año. A este ritmo, no se va a cumplir la meta de 1.500.000 hectáreas que Petro prometió para hacer la reforma agraria durante su mandato. Empieza un trabajo conjunto. Indudablemente lo más difícil es conseguir los dineros para que a un ritmo de unas 500.000 hectáreas anuales pudiéramos avanzar. El hecho de que por las carteras claves hayan pasado en menos de año y medio 2 ministros y de que ahora se esté hablando de una nueva crisis ministerial, pues acentúa el caos que hay en materia de gobernanza y vuelve aún más difícil sincronizar las diferentes agencias del gobierno. Noticias con la salida del gobierno nacional del ministro de Educación Alejandro Gaviria. Sigue adelante ante el Congreso de la República el trámite prestados de la reforma por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. ¿Cómo se enteró de la decisión del gobierno de no seguir adelante con usted en el cargo? Pues me llamaron como 2 minutos antes o 3 minutos de que el presidente hiciera la alocución presidencial. Por cuenta de este despelote en el que nadie da razón de nada, perdimos la oportunidad de hacer los Juegos Panamericanos. No se ha nombrado a nadie en el INVIMA, después de año y medio, ni en la CREC, la comisión que regula la energía y el gas. Y por si fuera poco, ha sido imposible aclarar el faltante en el presupuesto del 2023, entre otros rollos y bollos. Es tal el desgobierno que uno se empieza a tropezar con noticias insólitas, como la de que en el gobierno que puso la agenda del cambio climático, pues se redujo el presupuesto del sistema de gestión de riesgos. Desde que Petro llegó al poder, hemos tenido 4 directores nacionales de bomberos, que han durado en el puesto no más de 4 meses. Con esta falta de estabilidad institucional, pues no hay forma de implementar ninguna política. Representantes como Katy Jubinao han puesto el ojo sobre lo que está pasando en la UNGRID, que es esta unidad para la gestión del riesgo. Y lo que han encontrado es que hubo mucho tilín y pocas paletas. Entonces aquí lo que nosotros comenzamos a revisar, Paola, es qué hizo el gobierno a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es la entidad rectora de la gestión del riesgo en Colombia y es la que tiene que preparar al país en coordinación, por supuesto, con los entes territoriales para la emergencia. Entonces comenzamos a revisar qué había hecho la Unidad de Gestión del Riesgo y nos encontramos con que apenas en octubre, que es como el primer cuestionamiento, ¿por qué apenas hasta octubre sacan el plan de gestión si esto se sabía desde abril? Pero el plan de gestión, pues nos encontramos con la sorpresa de que contenía 2.458 acciones con un presupuesto de 2.2 billones de pesos, en donde había 1.346 acciones que eran de carácter preventivo, es decir, que el gobierno nacional había tenido que ejecutar entre octubre, que expidieron el plan, y diciembre, que era cuando el mismo plan decía que ya empezaba la emergencia, y para eso había 1.2 billones de pesos, Paola, y resulta que la mayoría de acciones no se hicieron. Los ministros se ven a gatas para interpretar al presidente. Eso sucedió, por ejemplo, cuando el mandatario les advirtió de que en su gobierno no iba a haber licitaciones con un solo proponente, aludiendo al contrato para la fabricación de pasaportes que estaba en curso en la Cancillería y que durante 17 años había sido entregado a una misma empresa. En esa ocasión, Petro, como casi siempre, tenía razón en el fondo, pero no en la forma. El error se cometió en la Cancillería, hay que decir la verdad, porque a pesar de que ya se sabía de la instrucción del presidente, pues no se hizo nada por cambiar los pliegos y se presentaron los mismos
que favorecían a los de siempre. Luego se intentó enmendar las cosas de manera apresurada y se declaró desierta una licitación que estaba en regla. Y posteriormente, luego de que el Estado fue demandado por la firma que terminó afectada, tampoco quiso conciliar. Voltaire decía que es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. Presidente, aquí no hubo ninguna conspiración, sino incompetencia. No se requieren gobiernos perfectos, sino prácticos. Y el de Petro no es ni lo uno ni lo otro. Su talón de Aquiles, así él no quiera aceptarlo, es Laura Sarabia. Y el poder que él mismo le ha conferido. Ella, que fue una eficaz asistente de Armando Benedetti, pasó de un momento a otro a ser la dueña de Petro. Nadie, ni siquiera los ministros, pueden hablar con el presidente sin pasar por ella. Es más, hay ministros que hasta el sol de hoy nunca han hablado con el presidente. Durante el primer año de gobierno, Laura Sarabia fue la encargada de hacerle seguimiento a las políticas públicas del presidente. Y también tenía la tarea de cubrir las ausencias cada vez más frecuentes de Petro. Laura estuvo unos meses fuera de Palacio, enfrentando sus graves problemas con la justicia. Y ahora, aunque su nuevo cargo como directora del DPS está por fuera de las instalaciones presidenciales, sigue mandando. Ella nunca ha dejado de ser la sombra del presidente. Su presencia avasalladora ha sido incómoda para todos los ministros, sobre todo para el director del DAPRE, Carlos Ramón González, y ahora para Susana Muhammad, quien suena para la jefatura de gabinete. Cuentan que Laura Sarabia está de muy mal humor con este rumor, porque si ese nombramiento se llega a cristalizar, truncaría su intención de volver por la puerta grande a Palacio, fusionando el DAPRE y el DPS, y sacando de taquito a Carlos Ramón González. La falta de liderazgo de un gobernante hace que las rivalidades entre los subalternos se vuelvan los grandes obstáculos para hacer cualquier cosa. Sarabia es una funcionaria eficaz que ha conseguido el favor de varios de los medios más importantes del país que se desviven por hablar maravillas de sus ejecutorias y de sus éxitos. Esos medios obsecuentes le han ayudado a blanquear su difícil situación jurídica para que se le baje el tono a la gravedad de sus investigaciones en la Fiscalía por el abuso de poder contra su niñera Marelvis Mesa, proceso que ya tiene un muerto de por medio. 11 de la noche, 52 minutos, cambiamos de tema momentáneamente. Mucha atención, esta noche apareció muerto un coronel que trabajaba en inteligencia de la Presidencia de la República. Era uno de los investigados por las chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia. Laura Sarabia va a todos los consejos de ministros y a veces los preside y habla como si fuera la jefa del Estado. Pero en la práctica, los ministros se sientan en el aire y sin norte. Y eso afecta la capacidad de decisión de muchos de ellos. Un gobierno que no tiene cómo hacerle seguimiento a sus políticas es un gobierno de mentiras. Petro acierta en sus diagnósticos y se adelanta a veces a la historia, como cuando salió a criticar duramente a Israel por los bombardeos en Gaza. Pero en este año y medio también ha demostrado ser un presidente que no resiste la controversia. Los pocos que se han atrevido a hablarle sin tapujos y a expresar sus opiniones han salido mal librados. Eso le sucedió a Jorge Iván González, el saliente director de Planeación Nacional, quien fue sacado del llavero que posee Laura Sarabia. A este economista dedicado que logró pasarle el plan de desarrollo a Petro, le costó caro no ser un yes man, porque acabó ninguneado y graduado de neoliberal. El gobierno de Gustavo Petro ha sido un gobierno que ha manejado económicamente el país de manera acertada. Macroeconómicamente, el estado de la economía goza de buena salud.
Así la petrofobia diga todo lo contrario. Ha mantenido la regla fiscal, ha logrado reducir el déficit del FEPEC, que es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, a un costo alto porque le ha tocado aumentar el precio de la gasolina. Prometió también que iba a aumentar el precio de los peajes para evitar un default en varias de las obras de infraestructura que se están llevando a cabo. Sin embargo, no le ha ido tan bien a la hora de desarrollar su proyecto político, el que prometió cuando fue electo presidente de Colombia. Petro se ha dedicado a decir que hay una conspiración para no dejarlo terminar su gobierno. Ya va siendo hora de que lo empiece. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.